En el comienzo de esta historia, antes de que se formaran las naciones y antes de que existieran las fronteras, hubo un momento de silencio en el mundo antiguo cuando un solo hombre escuchó una voz que cambió el futuro de millones. Este momento no comenzó con guerra o política, comenzó con un llamado de Dios a un hombre llamado Abraham, un hombre que vivía lejos de la tierra que más tarde moldearía el destino de judíos, cristianos y musulmanes. El llamado fue sencillo, pero las consecuencias fueron poderosas. Dios le dijo a Abraham que dejara todo atrás y fuera a una tierra que nunca había visto. Esta tierra se convertiría en el centro de un conflicto que ha durado miles de años. Lo que sucedió después puso en marcha una cadena de eventos que continúa afectando al mundo moderno. Y para entender la tensión entre Israel y Palestina hoy, debemos volver a este momento antiguo donde todo comenzó. Cuando Abraham entró en la tierra de Canaán, Dios hizo una promesa que tendría gran peso a través de todas las generaciones. Esta promesa no era solo sobre la tierra. Se trataba de identidad, herencia y destino. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes recibirían la tierra para siempre. Este pacto se convirtió en un fundamento para la creencia de que la tierra pertenecía a la familia de Abraham. Miles de años después, la gente todavía mira a este momento para entender quién tiene derecho a vivir en la tierra conocida hoy como Israel y Palestina. Pero algo sucedió dentro de la familia de Abraham que convertiría esta promesa en el comienzo de una lucha que aún moldea la política, la religión y la historia global. Abraham tuvo 2 hijos, pero las circunstancias de sus nacimientos fueron muy diferentes. El primer hijo, Ismael, nació de Agar, una sierva egipcia. El segundo hijo, Isaac, nació de Sara, la esposa de Abraham, después de muchos años de espera. Estos 2 nacimientos se convirtieron en el punto de partida de una división que se expandiría mucho más allá de un hogar y eventualmente se convertiría en un conflicto entre pueblos enteros. Ismael, el primogénito, creció fuerte y recibió su propia bendición de Dios. Isaac, sin embargo, fue elegido por Dios para continuar el pacto que incluía la tierra. Esta elección creó una línea invisible que dividiría a los descendientes de ambos hijos. Los descendientes de Isaac se convirtieron en los israelitas, los ancestros del pueblo judío. Ellos creyeron que el pacto y la tierra eran suyos por derecho divino. Los descendientes de Ismael se dispersaron por todo el Medio Oriente y se vincularon a los pueblos árabes. Muchos árabes y muchos palestinos rastrean su herencia hasta Ismael, viéndose a sí mismos como parte del linaje de Abraham y por lo tanto conectados a la promesa de la tierra. Este linaje compartido no es un detalle menor. Es el corazón de por qué el conflicto no es solo político, sino profundamente personal y espiritual. Ambas partes miran a Abraham y se ven a sí mismas como herederos legítimos de su legado. A medida que pasaron las generaciones, la promesa de la tierra se convirtió en parte de la identidad de los israelitas. Creían que Dios los había elegido para un propósito especial y les había dado una patria donde un día se establecerían y crecerían hasta convertirse en una gran nación. Pero este futuro estaba lejos de ser sencillo. Los israelitas se enfrentarían a la hambruna, la esclavitud y la lucha antes de siquiera poner un pie en la tierra prometida. Mientras tanto, los descendientes de Ismael se extendieron por desiertos y ciudades, formando tribus y culturas que un día darían forma a todo el mundo árabe. Ambas líneas de Abraham se hicieron más fuertes, y ambas conservaron recuerdos del mismo origen, pero cada una entendía la promesa de una manera diferente. Cuando Isaac tuvo hijos y los hijos de Isaac tuvieron hijos, la nación de Israel comenzó a formarse lentamente.
las historias de Abraham, Isaac y Jacob se volvieron centrales para su identidad. Estas historias se transmitieron de generación en generación, recordando a cada nueva generación que la tierra no era solo un lugar, era un regalo divino. Pero la tierra también era hogar de otros pueblos, incluidos aquellos que rastreaban su origen hasta Ismael. Para ellos, la tierra no era solo histórica, era el hogar. Esta diferencia de perspectiva creó tensión incluso antes de que existiera el mundo moderno. A medida que continuaron los siglos, los israelitas pasaron por períodos de paz y crisis. Fueron a Egipto, fueron esclavizados y fueron guiados fuera por Moisés. Su regreso a la tierra prometida se convirtió en un momento definitorio en su identidad. Pero nada de esto borró la existencia de los descendientes de Ismael. Ellos también se convirtieron en naciones, algunas pacíficas, otras poderosas, y su presencia en la región y sus alrededores se mantuvo fuerte. La tierra que Dios prometió se convirtió en una tierra que ambos grupos veían como significativa y central para su historia. El conflicto entre los descendientes de Isaac e Ismael no explotó en la lucha moderna de inmediato. En cambio, evolucionó lentamente, moldeado por reinos, imperios, migraciones y fe. Pero en el centro de todo estaba la misma pregunta sencilla: ¿quién hereda la tierra prometida a Abraham? Esta pregunta nunca ha sido completamente resuelta. Incluso hoy, la gente recurre a textos antiguos, registros históricos y tradiciones familiares para entender por qué la tierra es disputada. Algunos ven el conflicto como político, otros lo ven como espiritual, pero las raíces se remontan a este momento en que dos hijos crecieron bajo el mismo padre y llevaron adelante dos destinos diferentes. La parte fascinante de esta historia es que ambas partes creen estar conectadas a una promesa divina. Los judíos creen que el pacto pasó a través de Isaac. Muchos árabes y palestinos creen que portan el legado de Ismael. Ambos ven a Abraham como su ancestro. Ambos ven la tierra como parte de su identidad. Esta afirmación compartida es lo que hace que el conflicto sea tan complejo. No se trata simplemente de territorio, se trata de herencia, significado y pertenencia. Cuando la gente hoy discute sobre fronteras, muros y derechos, a menudo está continuando sin saberlo una conversación muy antigua que comenzó hace miles de años en los desiertos del mundo antiguo. Entender esta parte temprana de la historia es esencial porque revela que el conflicto no comenzó con la política moderna. Comenzó con una familia, una promesa, un pacto y dos hijos que moldearían naciones. A medida que la historia continúe, veremos cómo estos eventos tempranos crecieron hasta convertirse en reinos, guerras, exilios y el surgimiento de nuevas religiones. Pero por ahora, este comienzo nos da la base para entender todo lo que sigue. ¿Desea explicaciones más profundas como esta? Comparta sus pensamientos a continuación porque sus comentarios ayudan a guiar estas historias. Y recuerde unirse al canal para no perderse el próximo capítulo de este viaje. Hay un momento en la historia antigua en que los tranquilos comienzos familiares de los descendientes de Abraham se transforman en algo mucho mayor. Es el momento en que un simple grupo de familias se convierte en una nación que se levantará, caerá, se reconstruirá y volverá a caer. Este próximo capítulo no comienza con batallas o reyes, comienza con un viaje a través de un vasto desierto donde los descendientes de Abraham caminaron bajo un cielo que creían guiado por Dios. Ya no eran solo una familia. Eran un pueblo con un destino, avanzando hacia una tierra que creían que había sido prometida mucho antes de que cualquiera de ellos naciera.
Esta transición de familia a nación es donde la historia adquiere poder, y entenderla es esencial si queremos ver cómo las raíces del conflicto moderno se hicieron más fuertes a lo largo de los siglos. Cuando los israelitas finalmente escaparon de la esclavitud en Egipto, no entraron inmediatamente en la tierra que esperaban reclamar. En cambio, entraron en un desierto donde su fe fue puesta a prueba todos los días. Llevaron consigo historias de Abraham, Isaac y Jacob, historias que les recordaban que fueron elegidos para un propósito. Se movieron por el desierto durante muchos años, aprendiendo leyes, construyendo identidad y esperando el momento en que finalmente regresarían a la tierra de sus ancestros. Durante este largo viaje, creyeron que Dios los estaba moldeando en una nación que estaría lista para tomar posesión de la tierra prometida a Abraham. Pero la tierra a la que se dirigían no estaba vacía. Estaba llena de ciudades, reinos y personas que habían vivido allí durante siglos. Cuando Josué finalmente guió a los israelitas a Canaán, su llegada marcó una nueva era. Este fue el momento en que la promesa hecha a Abraham se convirtió en una reclamación física real. Los israelitas creían que Dios les había ordenado tomar la tierra y dividirla entre las 12 tribus. Cada tribu recibió una porción, formando un mapa de herencia que creían sagrado. Esta división moldeó su cultura, su política y su identidad. También estableció la tierra como central para su conexión con Dios. Sin embargo, esta estructura temprana no perduró sin desafíos. Los israelitas se enfrentaron a conflictos con los pueblos vecinos, muchos de los cuales estaban conectados a través del comercio, la cultura y, a veces, un linaje compartido. Con el paso del tiempo, los israelitas crecieron en número e influencia. Vivieron bajo jueces, líderes que surgieron en tiempos de crisis, guiando al pueblo a través de las luchas y recordándoles su pacto. Pero el pueblo finalmente quiso más estabilidad. Querían un rey como las naciones a su alrededor. Este deseo de una monarquía lo cambió todo. El surgimiento del rey Saúl marcó el comienzo de un reino unido, pero fue David quien realmente definiría lo que Israel llegaría a ser. David estableció Jerusalén como la ciudad central de la nación, una ciudad que más tarde se convertiría en el lugar más disputado de todo el Medio Oriente. Su liderazgo unió a las tribus, moldeó la identidad del pueblo y creó un fundamento que continúa influyendo en la política y la religión hasta el día de hoy. El hijo de David, Salomón, construyó el primer templo en Jerusalén, un lugar que se convirtió en el corazón de la vida espiritual de Israel. Para los israelitas, el templo no era simplemente un edificio, era el lugar donde residía la presencia de Dios. Era el centro de la adoración, la autoridad y la identidad. Con su construcción, Jerusalén se convirtió en más que una ciudad, se convirtió en un símbolo. Pero los símbolos pueden crear unidad o tensión, y en este caso, Jerusalén eventualmente se convertiría en un punto de lucha para futuros imperios, religiones y naciones. Después de la muerte de Salomón, la unidad de Israel no se mantuvo. El reino se dividió en dos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Esta división debilitó a ambas partes y abrió la puerta para que los imperios extranjeros crecieran en poder. Los asirios conquistaron el reino del norte, dispersando a su gente por tierras lejanas. Años después, los babilonios conquistaron Judá, destruyeron el templo y enviaron a muchos israelitas al exilio. Estos eventos dejaron heridas profundas en la identidad del pueblo. Perdieron su tierra, su templo y su libertad. Pero incluso en el exilio, se aferraron a la promesa de que regresarían, reconstruirían y restaurarían lo que había sido destruido. El exilio también fortaleció su anhelo por la tierra. Cada oración,
cada recuerdo y cada tradición los llenaba de anticipación por el día en que regresarían a casa. Este anhelo creó un fuerte vínculo emocional y espiritual entre el pueblo y la tierra. Incluso cuando eran gobernados por potencias extranjeras, los israelitas continuaron creyendo que la tierra les pertenecía. Esta creencia influiría más tarde en movimientos del mundo moderno, donde muchos judíos mirarían hacia atrás a estas historias antiguas y las verían como prueba de que su conexión con la tierra no era solo histórica, sino divina. Durante los siglos que siguieron, la tierra cambió de manos muchas veces. Los persas permitieron a los israelitas regresar y reconstruir el templo. Los griegos trajeron nueva cultura e ideas, influyendo en la región mientras también provocaban resistencia. Los romanos finalmente conquistaron la tierra, tomando control de Jerusalén y moldeando el panorama político durante la época de Jesús. Cada imperio dejó su huella y cada cambio creó nuevas tensiones y nuevas perspectivas sobre quién pertenecía legítimamente a la tierra. Pero la parte más importante de este largo periodo es que fortaleció la forma en que la gente veía su conexión con la tierra. Los israelitas se veían a sí mismos como herederos que regresaban, reconstruyendo lo que se les había quitado. Otros pueblos de la región se veían a sí mismos como habitantes de largo plazo que tenían su propia historia e identidad ligada a la tierra. La región no estaba vacía durante estas transiciones, estaba llena de culturas, idiomas y tradiciones. Esta mezcla de pueblos hizo que la tierra fuera tanto rica como compleja. También creó un terreno fértil para futuros conflictos, porque múltiples grupos desarrollaron profundos lazos emocionales, espirituales e históricos con el mismo territorio. El ascenso y la caída de Israel durante este periodo antiguo moldearon no solo la identidad de los judíos, sino también la historia en la que se basaría más tarde el conflicto moderno. Cuando la gente habla hoy sobre las raíces antiguas de Israel, se refieren a estos momentos: la conquista bajo Josué, el reino bajo David y Salomón, los templos construidos y destruidos y los largos años de exilio. Todo esto forma la columna vertebral de la reivindicación judía sobre la tierra. Pero es importante recordar que esta misma tierra también fue hogar de muchos otros que construyeron allí sus propias comunidades e historias. Estas memorias superpuestas son parte de lo que hace que el conflicto moderno sea tan difícil de resolver. Esta parte de la historia nos muestra que el conflicto no se desarrolló de repente. Creció a través de siglos de reinos, guerras, migraciones e intercambios culturales. Evolucionó a través de tiempos de paz y tiempos de destrucción. Para cuando la política moderna entró en la historia, la tierra ya había sido moldeada por miles de años de herencia y creencia. Los israelitas creían que la tierra era suya por promesa divina. Otros creían que era suya por habitación continua. Ambos lados se aferraron firmemente a su identidad, y esas identidades se construyeron sobre los eventos de esta era antigua. Comprender este largo capítulo de la historia nos ayuda a ver por qué el conflicto moderno es tan emocional e intenso. No se trata solo de la tierra, se trata de historia, promesa, identidad y memoria. Y a medida que continuamos en la siguiente parte de este viaje, estos temas solo se volverán más fuertes y visibles. Si esta historia le está ayudando a comprender las raíces de la historia con más claridad, deje su opinión en los comentarios y asegúrese de unirse al canal para mantenerse conectado mientras la historia continúa. Hay un extraño y poderoso silencio en la historia en el momento en que los imperios comienzan a surgir alrededor de la tierra una vez gobernada por David y Salomón. El mundo antiguo cambia de forma.
Y la tierra que alguna vez fue el centro de la esperanza de Israel queda rodeada de nuevos gobernantes, nuevas creencias y nuevas expectativas. Este silencio no está vacío. Es el espacio entre dos eras, donde el destino de la tierra está a punto de cambiar de nuevo. En este momento, la tierra espera mientras los ejércitos marchan, los líderes se levantan y un nuevo mensaje comienza a formarse que moldeará las creencias de miles de millones en todo el mundo. Lo que sucede aquí se convierte en una de las transiciones más importantes en toda la historia de la región. Después de que los israelitas regresaron del exilio y reconstruyeron su templo, la tierra se encontró en una posición frágil. El pueblo estaba en casa, pero estaban bajo el control de potencias extranjeras. Primero vinieron los persas, luego los griegos y luego los romanos. Cada imperio trajo nuevos sistemas, nuevas leyes y nuevas ideas, creando capas de cultura en una tierra que ya estaba llena de tradiciones antiguas. Jerusalén siguió siendo importante, pero el pueblo ya no se gobernaba a sí mismo. Su identidad, su fe y su anhelo de libertad se hicieron más fuertes bajo cada nuevo gobernante. Creían que todavía estaban viviendo dentro de una promesa, esperando un futuro en el que pudieran volver a ser una nación. Pero el mundo a su alrededor estaba cambiando rápidamente, y los cambios conducirían a un nuevo tipo de conflicto, uno que mezclaba la política con la fe de una manera nunca antes vista. Cuando los romanos tomaron el control de la región, trajeron estabilidad por la fuerza. Los soldados patrullaban las calles, los gobernadores controlaban a la gente y el imperio exigía lealtad. Esta presencia extranjera creó tensión entre el pueblo judío. Muchos querían libertad, muchos querían un líder que restaurara el reino. Muchos miraron a las antiguas profecías y esperaron que apareciera una figura elegida. Es en esta presión política y espiritual que un joven llamado Jesús apareció en la tierra. Su presencia marcó un punto de inflexión que transformaría la religión global, redefiniría la identidad espiritual e influiría en el futuro de la tierra para siempre. Jesús no vino a liderar ejércitos o derrocar al imperio. En cambio, habló de un tipo diferente de reino. Enseñó en las calles, en las laderas y en los atrios del templo. Su mensaje llegó a los pobres, los enfermos y los curiosos. Algunos lo vieron como un maestro, algunos lo vieron como una amenaza. Otros creyeron que él era la figura prometida que traería la restauración. Pero su mensaje no se trataba de control político, se trataba de una conexión entre la humanidad y Dios que iba más allá de la tierra y la ley. Este mensaje se difundió rápidamente y los líderes romanos se preocuparon por la influencia que tenía entre la gente. Cuando Jesús fue ejecutado bajo el dominio romano, muchos creyeron que el movimiento terminaría, pero sus seguidores continuaron difundiendo su mensaje, llevándolo mucho más allá de las fronteras de Judea. La historia de su vida y resurrección viajó a través de ciudades y continentes. Con el tiempo, sus enseñanzas formaron el fundamento del cristianismo, una fe que eventualmente moldearía naciones y reescribiría la identidad cultural del mundo. La tierra donde vivió, enseñó, murió y resucitó se volvió sagrada para millones de personas que la visitarían, la defenderían y lucharían por ella a lo largo de los siglos. Pero la tierra misma pronto enfrentó una agitación aún mayor. Las tensiones entre el pueblo judío y el imperio romano crecieron hasta que estalló una gran revuelta.
Los romanos respondieron con una fuerza abrumadora, destruyeron Jerusalén, quemaron el templo y dispersaron a muchos del pueblo judío por tierras lejanas. Esta destrucción fue uno de los eventos más dolorosos en la historia judía. El centro de su adoración había desaparecido y su esperanza de restauración nacional parecía imposible. Entraron en otro largo período de exilio, una vez más separados de la tierra que contenía su identidad. Sin embargo, incluso en el exilio, continuaron orando, recordando y soñando con el regreso. Durante este tiempo de desplazamiento, otra transformación comenzó a surgir en la región. Una nueva fe estaba emergiendo en la península arábiga. En unas pocas generaciones se expandiría a través de desiertos, ciudades y continentes. Esta fe era el Islam. Cuando los seguidores de la nueva religión comenzaron a extenderse por el Medio Oriente, llevaron consigo una creencia en un solo Dios, una creencia en la importancia de Abraham y una creencia en el valor de Jerusalén. Su conexión con Abraham vino a través de Ismael, haciéndolos parte de la misma historia antigua que había moldeado las identidades de judíos y cristianos. Cuando los ejércitos musulmanes llegaron a la tierra de Israel en el siglo VII, entraron en una región llena de significado. Tomaron el control de Jerusalén y construyeron importantes estructuras religiosas, incluido el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Estos sitios se convirtieron en símbolos de fe, creando una profunda conexión islámica con la ciudad. Los musulmanes creían que el profeta Mahoma había ascendido al cielo desde este lugar, convirtiéndolo en el tercer sitio más sagrado del Islam. Esta nueva reivindicación espiritual añadió otra capa a la importancia de la tierra. Durante siglos, la región permaneció bajo dominio musulmán. La población se convirtió en una mezcla de árabes, cristianos y judíos. Cada grupo vivía con sus propias tradiciones, recuerdos y esperanzas. La tierra ya no estaba controlada solo por los descendientes de Isaac. Era un lugar compartido por múltiples comunidades, cada una con un sentido de pertenencia. La población judía se hizo más pequeña, pero se mantuvo presente, aferrándose a sus tradiciones religiosas, rezando hacia Jerusalén y creyendo que un día regresarían en mayor número. Durante este largo periodo, la tensión entre las diferentes creencias no siempre condujo a un conflicto constante. A veces hubo paz y cooperación. Otras veces hubo luchas, invasiones y cambios de poder. Los cruzados de Europa intentaron reclamar la tierra para el cristianismo, lo que llevó a guerras que duraron siglos. Más tarde surgieron nuevos imperios musulmanes, incluidos los otomanos, que controlaron la tierra durante cientos de años. Con cada cambio de poder, el significado de la tierra se volvió más complejo. La importancia religiosa, cultural e histórica se hizo más profunda para cada grupo que vivía allí. Para cuando llegó el mundo moderno, la tierra estaba llena de capas de identidad. Los judíos la veían como su antigua patria prometida por Dios. Los cristianos la veían como el lugar donde Jesús vivió y enseñó. Los musulmanes la veían como un lugar sagrado, conectado a su profeta. Esta combinación de creencias creó una situación en la que la tierra no podía separarse de la fe. Cada piedra, cada colina y cada ciudad portaba significado. Esta complejidad espiritual es una de las razones por las que el conflicto moderno es tan intenso. No se trata solo de política, se trata de historia, memoria, religión y destino. El periodo del dominio romano, el surgimiento de Jesús, la expansión del cristianismo y la expansión del Islam moldearon la identidad de la tierra mucho antes de que existieran las naciones modernas.
Estos eventos crearon los fundamentos religiosos que aún influyen en el mundo de hoy. Formaron la conexión que millones de personas sienten hacia la tierra, incluso si viven lejos de ella. Y crearon reivindicaciones espirituales superpuestas que continúan afectando la forma en que la gente entiende la propiedad y la pertenencia. A medida que continuamos en la siguiente parte de este viaje, estas capas religiosas e históricas comenzarán a conectarse con los eventos políticos modernos, formando el conflicto que conocemos hoy. La historia se vuelve más intensa, más emocional y más complicada, pero cada detalle es importante para comprender el panorama completo. Si este contenido le está ayudando a ver el pasado con mayor claridad, dígame sus pensamientos en los comentarios y recuerde seguir el canal para quedarse conmigo mientras esta historia continúa. Hay un momento en la historia en que la memoria antigua comienza a resurgir después de siglos de silencio, como si las voces del pasado se movieran a través del mundo moderno y despertaran viejas promesas. Este momento no ocurre de repente. Comienza silenciosamente, con comunidades dispersas, esperanzas distantes y un anhelo llevado por personas que vivían lejos de la tierra de sus ancestros. Durante muchos años, la tierra de Israel y Palestina permaneció bajo el dominio de grandes imperios. Los romanos habían ido y venido, reemplazados por gobernantes islámicos y más tarde por el largo dominio del Imperio Otomano. Durante estos siglos, la tierra se convirtió en hogar de árabes, cristianos y judíos, cada uno llevando sus propias historias y tradiciones. Pero algo estaba sucediendo bajo la superficie, algo que comenzaría a moldear el mundo moderno. Era el lento regreso de una expectativa antigua. A través de Europa y otras regiones, las comunidades judías vivían en muchas culturas diferentes. Oraban, trabajaban, formaban familias y se movían a través de periodos difíciles de persecución y conflicto. Sin embargo, nunca olvidaron la antigua conexión con la tierra de sus ancestros. La memoria de Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y Jerusalén continuó guiando su identidad. Creían que un día regresarían a la tierra prometida a sus antepasados. Durante siglos, este anhelo existió principalmente a través de la oración y la tradición. Pero a finales del siglo XIX, algo cambió. El mundo moderno estaba tomando forma y esta antigua memoria comenzó a convertirse en acción. Una nueva idea comenzó a difundirse entre los pensadores y líderes judíos. Esta idea era que el pueblo judío debería regresar a la tierra de sus ancestros y crear una patria donde pudieran vivir seguros y libres. Este movimiento se conoció como sionismo. Se construyó sobre la creencia de que, después de siglos de exilio, el pueblo judío podía reconstruir su nación. Esta idea se hizo más fuerte a medida que las comunidades judías enfrentaban persecución en muchos lugares, incluidos ataques violentos en Europa del Este. La gente comenzó a ver que regresar a la antigua patria no era solo un sueño espiritual, sino también una solución práctica a su lucha por la supervivencia. El deseo de regresar ya no era solo una oración, se convirtió en un movimiento con líderes, metas y pasos reales. Mientras crecía la idea del sionismo, la tierra de Palestina permaneció bajo control otomano. La población era en su mayoría musulmana árabe, con comunidades más pequeñas de cristianos y judíos. La vida en la región se movía a través de temporadas de agricultura, comercio y tradiciones locales. La mayoría de las personas que vivían allí no imaginaban que su tierra pronto se convertiría en el centro de la atención mundial.
Pero el mundo estaba cambiando rápidamente y el ascenso de las potencias europeas y los nuevos intereses políticos crearon presión sobre el Imperio Otomano. Esta presión eventualmente abriría la puerta a una nueva fase de la historia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se unió al bando perdedor. La guerra cambió fronteras, gobiernos y regiones enteras. Después de que terminó la guerra, las naciones victoriosas dividieron los territorios otomanos entre ellas. Uno de estos territorios fue Palestina. El Imperio Británico recibió el control de la región bajo lo que se llamó el Mandato Británico. Esto marcó un importante punto de inflexión, porque Gran Bretaña trajo nuevas estructuras políticas, nuevos acuerdos y nuevas expectativas. También trajo una promesa que lo cambiaría todo. En 1917, durante la guerra, el gobierno británico emitió una declaración conocida como la Declaración Balfour. Este documento expresaba apoyo para la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Para las comunidades judías de todo el mundo, esto sonó como el comienzo de un cumplimiento de su esperanza largamente esperada. Muchos creyeron que era el primer paso hacia el regreso a la tierra conectada a su antiguo pacto. Pero para la población árabe que vivía en Palestina, la declaración creó miedo e incertidumbre. Les preocupaba que el aumento de la inmigración judía amenazara sus hogares, su identidad y su futuro. Este fue el comienzo de un nuevo conflicto entre dos grupos que veían la tierra como central para su historia y su destino. Cuando el mandato británico comenzó oficialmente, miles de judíos comenzaron a emigrar a Palestina. Construyeron granjas, pueblos y comunidades. Establecieron organizaciones, escuelas y grupos políticos que se prepararon para la posibilidad de formar una nación. Al mismo tiempo, la población árabe continuó creciendo, aferrándose firmemente a su propia historia en la tierra. Ambas comunidades sentían que tenían una reivindicación legítima. Ambas creían que su futuro dependía de la tierra. Y ambas comenzaron a ver a la otra como una amenaza potencial. Esta creciente tensión se hizo más visible con el tiempo. Hubo protestas, enfrentamientos y desacuerdos sobre derechos, tierra y control político. Los británicos se encontraron luchando por manejar a dos comunidades que creían estar defendiendo su supervivencia. Los líderes judíos argumentaron que estaban regresando a su antigua patria después de siglos de sufrimiento. Los líderes árabes argumentaron que habían vivido en la tierra durante generaciones y merecían la independencia. Cada lado portaba una memoria del pasado que moldeaba su visión del presente. A medida que aumentaba la inmigración, la resistencia árabe se hizo más fuerte. Los temores de perder su tierra y su identidad llevaron a la revuelta árabe de 1936. Un levantamiento importante contra el dominio británico y el asentamiento judío. Los británicos respondieron con fuerza militar. El conflicto continuó durante años, dejando una profunda desconfianza entre las comunidades. Los británicos intentaron crear acuerdos y dividir la tierra de diferentes maneras, pero ninguna solución satisfizo a ambas partes. La región se volvió más inestable a medida que los eventos globales continuaban intensificándose. Luego vino uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto trajo un sufrimiento inimaginable. 6 millones de judíos fueron asesinados en toda Europa. El mundo se conmocionó y la necesidad de una patria segura para el pueblo judío se volvió innegable para muchas naciones. Después de que terminó la guerra, miles de sobrevivientes buscaron un lugar para reconstruir sus vidas. Muchos creyeron que regresar a la tierra antigua
no era solo un deseo espiritual, sino ahora una cuestión de supervivencia. Los británicos, abrumados por la situación y presionados por ambas partes, finalmente decidieron retirarse de la región y dejar la decisión a las recién formadas Naciones Unidas. En 1947, la ONU propuso un plan para dividir la tierra en dos estados, uno judío y uno árabe, Jerusalén. Sería una ciudad internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, viéndolo como el comienzo de su nación restaurada. Los líderes árabes lo rechazaron, creyendo que era injusto y que violaba sus derechos como población mayoritaria. Este desacuerdo preparó el escenario para el siguiente punto de inflexión dramático. Cuando los británicos se fueron en 1948, los líderes judíos declararon el establecimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, las naciones árabes circundantes lanzaron un ataque militar, lo que llevó a la primera guerra árabe-israelí. Israel sobrevivió al ataque y expandió sus fronteras más allá del plan de la ONU. Pero la guerra creó una crisis importante. Cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Estos refugiados y sus descendientes llevarían la memoria del desplazamiento durante generaciones, creando una de las heridas centrales del conflicto que aún existe hoy. Este período marcó el comienzo de la lucha moderna entre Israel y el pueblo palestino. Fue moldeado por siglos de historia, fe, memoria y anhelo. La tierra se había convertido en el centro de identidad para dos pueblos, cada uno con una historia poderosa, cada uno con una conexión con el pasado y cada uno creyendo que estaba defendiendo su lugar legítimo. Si este viaje a través de la historia le está ayudando a comprender el conflicto moderno a través de un contexto más profundo, comparta sus pensamientos a continuación y recuerde apoyar este canal para que pueda seguir cada capítulo de esta historia que se desarrolla. Hay un momento en la historia en que el pasado y el presente colisionan de una manera que lo cambia todo. Es el momento en que las promesas antiguas, la política moderna y las esperanzas de dos pueblos se encuentran en la misma tierra una vez más. Este periodo comienza después de la creación del Estado de Israel en 1948, pero sus raíces se extienden mucho más profundamente. Es el momento en que el conflicto se transforma de una lucha de identidad a una lucha por la supervivencia. La tierra que llevó las pisadas de profetas, reyes, ejércitos e imperios ahora se convierte en el centro de una tensión global que continúa hoy. Este punto de inflexión está lleno de emoción, miedo, ambición y fe. Y entenderlo es esencial para ver por qué la paz sigue siendo tan difícil. Cuando Israel declaró su independencia en 1948, no fue simplemente el nacimiento de una nación. Para muchos judíos, se sintió como el cierre de un largo viaje que comenzó con Abraham y pasó por el exilio, la pérdida y la supervivencia. Pero para muchos palestinos, fue el comienzo de un capítulo doloroso marcado por el desplazamiento y la incertidumbre. La guerra que siguió a la declaración remodeló toda la región. Israel sobrevivió y expandió sus fronteras, pero cientos de miles de palestinos perdieron sus hogares. Huyeron a regiones vecinas, estableciéndose en 1900 campamentos que se convirtieron en comunidades permanentes. Este evento creó una profunda herida conocida por los palestinos como la catástrofe. Se convirtió en una memoria central transmitida de padres a hijos, formando el núcleo de su identidad moderna. Los años posteriores a la guerra estuvieron llenos de tensión. Los refugiados esperaron con la esperanza de regresar a casa. El nuevo Estado israelí se centró en construir instituciones, formar un gobierno y crear una
sociedad estable, pero los problemas no resueltos dejados por la guerra crearon una presión que creció cada año. Las fronteras no estaban claras. La hostilidad se mantuvo fuerte. Pequeños enfrentamientos ocurrieron a lo largo de las fronteras, y cada lado creía que el otro se estaba preparando para la próxima confrontación. La tierra seguía en disputa y los recuerdos del pasado continuaron guiando las decisiones de líderes y comunidades. En 1967, el conflicto alcanzó otro punto de inflexión importante. Israel libró una guerra corta pero intensa conocida como la Guerra de los 6 días. Los resultados cambiaron el mapa de maneras que todavía influyen en el conflicto de hoy. Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Oriental, Gaza, la península del Sinaí y los altos del Golán. Con estos nuevos territorios llegaron millones de palestinos viviendo bajo control israelí. Jerusalén, la ciudad más sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, ahora estaba bajo la autoridad de Israel. El peso espiritual de este momento fue enorme. Muchos judíos lo vieron como un regreso histórico a la ciudad de sus ancestros, mientras que los palestinos lo vieron como la pérdida del corazón de su futuro estado. La captura de Cisjordania y Gaza creó una nueva realidad. Por primera vez, grandes poblaciones palestinas vivían directamente bajo la administración militar israelí. La vida diaria de los palestinos se ligó a puestos de control, restricciones e incertidumbre. Al mismo tiempo, algunos grupos judíos comenzaron a construir asentamientos en Cisjordania, creyendo que estaban regresando a su tierra ancestral. Estos asentamientos crecieron lentamente al principio, luego más rápidamente. Cada nuevo asentamiento aumentó la tensión, ya que los palestinos los veían como obstáculos a su sueño de formar un Estado soberano. Durante este mismo período, el movimiento nacional palestino se hizo más fuerte. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, surgió como la principal voz política para el pueblo palestino. La OLP exigió la independencia y el derecho de retorno para los refugiados. El grupo también llevó a cabo ataques contra objetivos israelíes, lo que aumentó el miedo entre los ciudadanos israelíes. Israel respondió con operaciones militares. El conflicto se amplió, involucrando a países vecinos y provocando crisis regionales. La lucha ya no estaba contenida. Dentro de las fronteras de Israel y Palestina, alcanzó todo el Medio Oriente y la política de naciones poderosas alrededor del mundo. A medida que continuaba el conflicto, la vida diaria para ambas partes se volvió cada vez más tensa. Los palestinos en Cisjordania y Gaza vivieron bajo ocupación, enfrentando movimiento limitado y dificultades económicas. Los israelíes vivieron con el miedo a los ataques y la presión del servicio militar obligatorio. Cada lado se sintió atrapado en un ciclo que parecía imposible de escapar. La tierra, una vez un símbolo de promesa, ahora se convirtió en un símbolo de división. Las memorias antiguas se mezclaron con las realidades modernas, creando una situación en la que ambas partes se sentían profundamente arraigadas, pero también profundamente amenazadas. A finales de la década de 1980, la frustración en los territorios palestinos alcanzó un punto de ruptura. Comenzó un levantamiento masivo, conocido como la Primera Intifada. Jóvenes, familias, trabajadores y comunidades enteras protestaron contra la ocupación. El levantamiento cambió el panorama político, mostró al mundo la escala de la frustración palestina y obligó a los líderes internacionales a buscar nuevas soluciones. También reveló una nueva generación de palestinos que había crecido bajo ocupación y exigía cambios. Estas presiones finalmente llevaron a negociaciones entre líderes israelíes y palestinos. A principios
De la década de 1990, los acuerdos de Oslo crearon esperanza de paz. Israel reconoció a la OLP como la representante del pueblo palestino, y los palestinos reconocieron el derecho de Israel a existir. El acuerdo permitió a los palestinos gobernar partes de Cisjordania y Gaza a través de la recién formada Autoridad Palestina. Muchas personas creyeron que este era el comienzo de un futuro pacífico, pero la esperanza no duró mucho. Los desacuerdos sobre fronteras, asentamientos, refugiados y el estatus final de Jerusalén regresaron rápidamente. Los ataques violentos y las divisiones políticas debilitaron la confianza en ambos lados. El proceso de paz se ralentizó, luego se estancó, luego colapsó. Con el paso de los años surgieron nuevos desafíos. La Franja de Gaza se convirtió en un centro de tensión. Después de luchas políticas internas, el grupo Hamás tomó el control de Gaza, mientras que la Autoridad Palestina gobernó Cisjordania. Esta división debilitó la voz política palestina y creó nuevos problemas. Israel, preocupado por los ataques lanzados desde Gaza, reforzó sus medidas de seguridad. Las dificultades económicas en Gaza empeoraron. Los conflictos estallaron repetidamente, causando destrucción y profundizando la desconfianza. Mientras tanto, los asentamientos israelíes en Cisjordania continuaron expandiéndose. Muchos en la comunidad internacional vieron los asentamientos como obstáculos para la paz, pero muchos israelíes los vieron como medidas de seguridad o como un regreso a la tierra conectada a su fe e historia. Estas creencias contrapuestas hicieron que resolver el conflicto fuera aún más difícil. Hoy, la lucha sigue sin resolverse. Los problemas centrales que comenzaron hace décadas todavía moldean las vidas de millones. Los palestinos continúan buscando la independencia, la libertad de movimiento y el derecho a regresar a sus hogares ancestrales. Los israelíes continúan buscando seguridad, reconocimiento y control sobre su antigua capital. La tierra sigue llena de recuerdos del pasado, esperanzas para el futuro y el peso de generaciones que vivieron a través de la pérdida, el conflicto y el anhelo. Este capítulo de la historia muestra cómo el conflicto entró en la era moderna y por qué sigue siendo tan complejo. No es una simple disputa, es una mezcla de herencia antigua, identidad nacional, tragedia y supervivencia. Ambas partes creen que están defendiendo algo precioso y ambas partes llevan profundos lazos emocionales con la tierra. Comprender esta parte de la historia nos ayuda a ver por qué la paz es difícil y por qué el conflicto continúa afectando la política global. Si esta explicación le está dando una visión más clara de cómo se desarrolló este conflicto, comparta su perspectiva en los comentarios y asegúrese de seguir este canal para no perderse la continuación de este viaje. Hay un momento en cada historia larga en que el pasado y el futuro parecen encontrarse en el mismo punto, como si la historia se detuviera y esperara lo que viene después. En la historia de Israel y Palestina, este momento sucede ahora. Es el momento en que el mundo antiguo y el mundo moderno están uno al lado del otro, cuando las viejas promesas reaparecen en nuevos eventos, y cuando la gente de todo el mundo se pregunta si lo que está sucediendo hoy está conectado con algo escrito hace mucho tiempo. Este capítulo final explora esa conexión misteriosa, la que vincula la profecía bíblica con la lucha moderna, moldeando cómo millones de personas ven el conflicto y qué creen que vendrá en los años venideros. Para muchas personas, el regreso del pueblo judío a la tierra, después de siglos de exilio, no es solo un evento político. Es un momento que parece hacerse eco de palabras antiguas. En el libro de Ezequiel, hay pasajes que describen un tiempo futuro en que la tierra de Israel volvería a la vida
y el pueblo regresaría de naciones distantes. Cuando se estableció el Estado moderno de Israel en 1948, muchos cristianos de todo el mundo miraron este evento y creyeron que era el comienzo de una profecía que se estaba cumpliendo. Lo vieron como una señal de que la larga historia de los descendientes de Abraham estaba entrando en una nueva fase, una que había sido esperada por generaciones. Pero la profecía es compleja. No afecta solo a un pueblo, afecta a todos los conectados con la tierra. Los palestinos también viven dentro de una historia moldeada por la historia, la memoria, la pérdida y la esperanza. Su lucha por el reconocimiento, la independencia y la dignidad es parte de la realidad moderna de la región. Muchos palestinos sienten que su futuro ha sido moldeado por fuerzas fuera de su control y continúan aferrándose a sus propios sueños de libertad. Su identidad está ligada a la tierra tan profundamente como lo está la identidad judía. Para muchas familias, sus raíces se extienden por generaciones. Su sentido de pertenencia es fuerte y emocional. Su esperanza de un futuro Estado no es solo política, es personal. Por eso el conflicto sigue siendo tan intenso. No es un simple desacuerdo. Son dos pueblos tratando de proteger su identidad, su memoria y su futuro. Ambas partes creen que están cumpliendo algo importante. Ambas partes llevan la historia en sus corazones. Y a ambas partes les cuesta encontrar un camino a seguir que no borre su pasado. Para muchos creyentes de todo el mundo, especialmente dentro del cristianismo, los eventos modernos en Israel y Palestina están conectados con pasajes sobre los últimos días. Algunos miran la profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, que describe un gran conflicto que involucra a muchas naciones que vienen contra Israel. Creen que las crecientes tensiones en el Medio Oriente podrían ser parte de este evento futuro. Otros miran el creciente enfoque global en Jerusalén y lo ven como una señal mencionada en escritos antiguos que describen un tiempo en que el mundo dirigiría su atención a esta pequeña pero poderosa ciudad. Pero no todos interpretan estos eventos de la misma manera. Algunas personas advierten contra la suposición de que cada conflicto está conectado a la profecía. Creen que la Biblia llama a las personas a buscar la paz y la justicia, no a predecir resultados. Señalan versículos que fomentan la compasión por todos los que sufren, incluidos tanto israelíes como palestinos. Creen que el enfoque debe estar en construir comprensión, sanación y cooperación, en lugar de ver cada momento como una señal de un final que se acerca. La importancia espiritual de la tierra hace que sea difícil para muchas personas ver el conflicto en términos políticos sencillos. Para los judíos, la tierra representa supervivencia, identidad y el cumplimiento de promesas antiguas. Para los musulmanes, la tierra alberga sitios sagrados conectados a su fe e historia. Para los cristianos, es el lugar donde ocurrieron momentos clave de su creencia. Esta combinación de significado espiritual hace que la tierra sea uno de los lugares más sensibles de la tierra. Las decisiones tomadas allí afectan las emociones globales de maneras que pocos otros lugares pueden. Hoy, el conflicto continúa sin una solución fácil a la vista. Las fronteras siguen en disputa. Los refugiados todavía esperan respuestas. Jerusalén sigue siendo reclamada por ambas partes. Cisjordania sigue dividida por puestos de control, asentamientos y tensión política. Gaza sigue aislada y enfrenta profundos desafíos humanitarios. Mientras tanto, los líderes hacen promesas, las conversaciones de paz comienzan y colapsan, y la gente común de ambos lados sigue viviendo a través de la incertidumbre. Sin embargo, incluso en medio de esta lucha, hay
Momentos que muestran otra posibilidad. Hay palestinos e israelíes que trabajan juntos, que construyen amistades, que comparten historias y que sueñan con un futuro donde ambos pueblos puedan vivir con dignidad. Estos esfuerzos demuestran que la paz no es imposible, simplemente está inacabada. El conflicto no se trata solo de la tierra, se trata de identidad, se trata de historia, se trata de dolor, esperanza y fe. Se trata de dos pueblos moldeados por miles de años de experiencia, cada uno sosteniendo una historia que no pueden soltar. El peso de estas historias es pesado, pero también contienen fuerza. Muestran lo lejos que han llegado ambos pueblos, cuán profundamente les importa su futuro y cuánto les importa su pasado. Mientras esta historia continúa, el mundo mira, ora, debate y espera. El futuro de Israel y Palestina aún no está escrito. Permanece abierto, esperando que líderes, comunidades y generaciones decidan lo que viene después. Si el futuro sigue el camino de la profecía, el camino de la política o un camino que nadie espera, la historia sigue siendo una de las más importantes en la historia humana. Es una historia que continúa moldeando naciones, fes y las vidas de millones. Y si deseas seguir recibiendo contenido que explore estos temas profundos y significativos con claridad y respeto, recuerde suscribirse al canal para no perderse lo que viene después.